Cristo es el Señor de todos. Las palabras de Pedro indican que sabía que Dios hizo a Cristo Señor de los judíos como también de los gentiles. Por lo tanto, esta palabra se refiere a todos los hombres, es decir, no solamente a los judíos, sino también a los gentiles. Y con él no existe acepción de personas. Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este estudio vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet radiolsm.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del estudio vida. En Hechos 1:5, el Señor le dijo a los discípulos que iban a ser bautizados en el Espíritu Santo. Y eso se efectuó en dos partes: el día de Pentecostés con los creyentes judíos y en la casa de Cornelio con todos los creyentes gentiles. Mediante estos dos pasos, Cristo, la cabeza, bautizó a todo su cuerpo en el Espíritu de una vez y para siempre. Y es de este incidente tan maravilloso que estaremos tratando en el estudio vida de hoy. Hoy nos acompaña Jorge Farías para comentar acerca del bautismo en el Espíritu Santo, un paso eterno que el Dios triuno realizó para formar su cuerpo. Saludos, Jorge. Saludos, hermano Víctor. Estoy muy contento de estar aquí en el programa. En el estudio Vida de Hechos de hoy, consideraremos el mensaje que Pedro le presentó a los que estaban reunidos en casa de Cornelio. Por tal razón, ¿podría usted darnos un repaso de lo que había sucedido antes de que Pedro predicara el Evangelio? Claro que sí. En el capítulo 2 del libro de Hechos, el Evangelio fue predicado y los judíos creyeron en el Señor Jesús, le recibieron y fueron bautizados en el Espíritu Santo. Así que ahora llegamos a un punto muy crítico en el mover del Señor sobre la tierra, en el cual Cristo, la cabeza, tomará el segundo paso para bautizar a los creyentes gentiles en el Espíritu Santo. En Hechos 10, vemos que Dios respondió a las oraciones de Cornelio, un hombre devoto que temía a Dios, y le envió un ángel diciéndole que enviara hombres a Jope para buscar a Pedro. Mientras los hombres iban camino a Jope, Pedro estaba orando, y él también recibió una visión. Había un gran lienzo que descendía del cielo, el cual contenía toda clase de animales y pájaros. Entonces una voz le dijo: «Levántate, Pedro, mata y come». Pedro respondió: «Señor, de ninguna manera, porque ninguna cosa profana o inmunda he comido jamás». El Señor le dijo en la visión: «Lo que Dios limpió, no lo tengas por común». En realidad lo que el Señor le decía era: «Pedro, debido a mi obra en la cruz, los gentiles ya no son inmundos. Por la obra de la cruz yo los puedo recibir, y ellos también pueden recibirme a mí y llegar a ser parte de mi cuerpo. Así que ahora, Pedro, tú tienes que recibir a los gentiles, aquellos a quien antes tú llamabas inmundos». Así que, mientras Pedro estaba pensando en esta visión, los hombres enviados por Cornelio se presentaron a la puerta y Pedro estaba listo para recibirles debido a que había recibido la palabra del Señor en la visión. Así que él los hospedó en la casa esa noche y al otro día Pedro fue con los hombres a la casa de Cornelio, quien era un gentil. Muchas gracias por esta introducción con la cual estamos listos para comenzar el estudio vida con Witness Lee. Peter opened up the mouth Pedro, cuando abrió su boca to preach the gospel to Cornelius. para predicar el Evangelio a Cornelio, In his preaching, en su predicación Pedro le dijo tres cosas. Número 1, Cristo es el Señor de todos. Aquí todos no se refiere a todas las personas y todas las cosas, sino, para ser exacto,
más bien se refiere únicamente a personas. Las palabras de Pedro indican que sabía que Dios hizo a Cristo Señor de los judíos como también de los gentiles. Por lo tanto, esta palabra se refiere a todos los hombres, es decir, no solamente a los judíos, sino también a los gentiles. Y con él no existe acepción de personas. Número 2, Pedro también habló de la vida y ministerio terrenal del Señor Jesús. Pedro le dijo: aún tú, Cornelio, debes de haber oído cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y número 3, Pedro les dijo que Dios había designado a este Jesús como juez de vivos y muertos, y de judíos y de gentiles. Todos van a ser juzgados por Cristo. Cuando el Cristo resucitado venga, antes del milenio, juzgará a los vivos en su trono de gloria, y después del milenio, juzgará a los muertos en el gran trono blanco. Jorge, el mensaje que Pedro predicó en la casa de Cornelio contenía todos los ricos elementos de Cristo. Por ejemplo, reveló que Cristo es el Señor de todas las personas, presentó la vida y ministerio terrenal del Señor Jesús, testificó de su resurrección, proclamó que Cristo fue designado juez de vivos y muertos, y finalmente que los que creen en Él recibirán perdón de pecados. Este es un evangelio completo, ¿verdad? Claro que sí. Algo que resalta inmediatamente es que Pedro ya no decía tonterías como antes, ni hablaba de manera desordenada, sino que estaba completamente centrado en Cristo y lo anunciaba con denuedo. En la casa de Cornelio vemos que el mensaje de Pedro se enfocó en la persona y obra de Cristo. Jesucristo es el Señor de todos. Él es Señor no solamente de los judíos, sino también de los gentiles. Con Él no existe acepción de personas. Y respecto a la vida y ministerio del Señor Jesús, vemos que Dios lo ungió con el Espíritu Santo y con poder, que Él exhibió a Dios por medio de su vivir humano y que murió en la cruz y resucitó. Hoy Jesucristo está vivo y en su ascensión fue hecho Señor y Cristo. Esto lo podemos ver en Hechos 2:36. Además, Jesucristo fue designado juez de toda la humanidad, pues juzgará a los vivos y a los muertos. Tomo esta oportunidad para alentar a todos los que nos sintonizan a que hagan lo posible por conseguir la versión recobro del Nuevo Testamento, porque las notas de estos pasajes son muy valiosas. Quisiera leerles la nota número 1 de Hechos 10:42 acerca de que Jesús es juez de vivos y de muertos. Dice: cuando el Cristo resucitado venga antes del milenio, juzgará a los vivos en su trono de gloria. Mateo 25:31 al 46. Esto está relacionado con su segunda venida, segunda de Timoteo 4:1. Después del milenio, juzgará a los muertos en el juicio del gran trono blanco. Apocalipsis 20, versículos 11 al 15. Eso será la purificación final de la vieja creación contaminada. Espero que todos los que nos sintonicen puedan disfrutar del enfoque del mensaje de Pedro, que es la persona y obra de Cristo. Me gustó mucho oír que Pedro estaba centrado por completo en la persona y obra de Cristo, desde su encarnación hasta su ascensión y segunda venida. Bien, continuemos con Witness Lee. Entonces, en esta conclusión, Pedro también dijo: de él dan testimonio todos los profetas, de que por su nombre todos los que en él creen recibirán perdón de pecados. Esta fue la predicación de Pedro, y prueba que Cornelio, aunque era un hombre devoto, no podía decir que no había pecado.
Es decir, que él seguía siendo una persona pecaminosa y por lo tanto necesitaba la redención y necesitaba el perdón de sus pecados. Mientras Pedro estaba hablando, el Espíritu, que es el Espíritu todo inclusivo, cayó sobre los que estaban en la casa de Cornelio y ellos recibieron tanto el aspecto del espíritu económico como el espíritu esencial. Después que el espíritu todo inclusivo cayó o descendió sobre los que estaban en la casa de Cornelio, ellos comenzaron a hablar en lenguas y magnificar a Dios. Aquí magnificar a Dios significa alabarle, o sea, magnificarle. Cuando Pedro y los que lo acompañaban vieron lo que había sucedido, Pedro dijo: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo tan bien como nosotros? Y los bautizaron en agua. ¿Qué podemos ver en esto? Lo que vemos es principalmente que este incidente era el cumplimiento del bautismo que la cabeza del cuerpo le dio a su cuerpo, bautizándolos en el Espíritu todo inclusivo. Esta es la historia. Jorge, en la parte final de este programa abordaremos el tema del bautismo por agua y el bautismo en el Espíritu Santo. Por lo que entonces, primero quisiera preguntarle acerca del bautismo por agua. ¿Por qué en el libro de Hechos se repite una y otra vez el tema del bautismo por agua? Pareciera que cada vez que se predicaba el Evangelio, las personas después eran bautizadas en agua. Cuando creemos en el Señor Jesús, espontáneamente experimentamos una realidad en nuestro ser. Por una parte, recibimos el Espíritu maravilloso y todo inclusivo para nuestra vida y existencia, y por otra, lo recibimos como nuestro poder y autoridad para la obra. Aunque todo creyente genuino de Cristo experimenta esta realidad interna, Dios ha ordenado que seamos bautizados en agua como testimonio, como una afirmación externa de dicha realidad interna. Esto es un testimonio externo de lo que ha ocurrido dentro de nosotros. Esto me recuerda de Marcos 16:16, donde dice: el que crea y sea bautizado será salvo, mas el que no crea será condenado. Aquí, al igual que en Efesios 4:5, vemos juntos este par, la fe y el bautismo. Después de creer en el Señor, debemos dar testimonio de la vida eterna siendo bautizados en el agua. Debemos obedecer la palabra y decir amén. Después de creer en Jesucristo y recibir la vida eterna, la Biblia nos manda bautizarnos, pues el bautismo en agua representa la identificación de los creyentes con la muerte y resurrección de Cristo, así como el bautismo en el Espíritu. Al ser bautizados en agua, disfrutamos la realidad de ser introducidos en el Dios triuno, en la muerte de Cristo, en Cristo y en el cuerpo de Cristo, es decir, somos introducidos en todo lo que el Dios triuno es y ha cumplido. Amén. Jorge, me acuerdo muy vívidamente del día en que fui salvo. Recibí al Señor de una manera clara y dinámica, pero esa realidad interna también fue confirmada por el bautismo. Podemos comparar esto con un joven que se inscribe en el ejército. El día en que él firma es una cosa, pero es otra cuando en realidad se pone el uniforme y es aceptado en el ejército. Esto es algo así como el bautismo en agua, en el cual se proclama y se afirma lo que en realidad ya ha ocurrido. Así es. En Gálatas 3:27 dice que todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. O sea, al ser bautizados en Cristo, somos puestos en Cristo y nos revestimos de Él. De esta manera, Él no es solamente la vida eterna en nuestro ser, la cual recibimos al creer en Cristo, sino que Él también es nuestra vestidura, nuestro uniforme, el cual nos ponemos al ser bautizados. ¡Oh, aleluya por el bautismo en agua! Amén. Prosigamos entonces a la sección final en la cual se hablará de otro aspecto del bautismo, el bautismo en el Espíritu. Adelante.
We pointed out under the Ya hemos indicado que en el día de Pentecostés, la cabeza del cuerpo, Cristo, bautizó a todos los creyentes judíos en el Espíritu. Este fue el primer paso. Después, en la casa de Cornelio, Cristo bautizó a todos los creyentes gentiles en el Espíritu, y este fue el segundo paso. Mediante estos dos pasos, la cabeza del cuerpo bautizó en el Espíritu a todos sus creyentes, tanto judíos como gentiles, y lo hizo de una vez y para siempre. Déjenme decirles que nosotros hemos estudiado este asunto muy, pero muy detalladamente y muy cuidadosamente. Todavía me acuerdo que en 1933, el hermano Ni y yo tuvimos una conversación muy detallada al respecto. Llegamos a ver que en los 5 casos que menciona el libro de los Hechos, en los que el Espíritu Santo descendió sobre los creyentes, solo 2 de estos 5 pueden considerarse como el bautismo en el Espíritu. Como ya vimos, el primer caso es el de los creyentes judíos el día de Pentecostés, y el segundo es el de los creyentes gentiles en la casa de Cornelio. Mediante estos 2 casos se efectuó el bautismo en el Espíritu Santo. Los otros 3 casos en los que el Espíritu Santo descendió sobre los creyentes, como en el caso de los creyentes samaritanos, el caso de Saulo de Tarso y el de los creyentes efesios, no son llamados el bautismo en el Espíritu Santo. En el libro de Hechos, las mayores conversiones fueron la de los 3,000 y la de los 5,000 más las mujeres. Y en estos 2 casos, no hay mención que el Espíritu Santo cayese sobre ellos. Además, hubo muchísimos más casos de conversiones en Hechos, y en estos casos de conversión no se menciona el derramamiento del Espíritu. Solamente se mencionan en estos 2 casos. 2 de estos 5 casos son llamados el bautismo en el Espíritu Santo, y los otros no son llamados así. En este libro de Hechos se mencionan muchas conversiones, pero solo se mencionan 5 casos relacionados con el hecho de que los creyentes recibieran al Espíritu Santo en el aspecto económico. Y de estos 5 casos, solo 2 llevan a cabo el bautismo en el Espíritu Santo. El primer caso ocurrió el día de Pentecostés, en Hechos 2, y el segundo caso ocurrió en la casa de Cornelio, en Hechos 10. Jorge, ¿nos podría usted decir qué implicación tienen para nosotros estos 2 casos? El punto esencial que debemos ver es que mediante estos 2 pasos, Cristo, la cabeza del cuerpo, bautizó a todo su cuerpo en el Espíritu una vez y para siempre. En Hechos 2, en el día de Pentecostés, Cristo, la cabeza del cuerpo, bautizó a los creyentes judíos en el Espíritu. Y luego, en Hechos 10, en la casa de Cornelio, Cristo bautizó a todos los creyentes gentiles en el Espíritu. El Señor Jesús, por medio de estos 2 pasos, bautizó a toda la humanidad en el Espíritu, como lo confirma 1 Corintios 12:13. Porque en un solo Espíritu fuimos todos bautizados, en un solo cuerpo. Esto ya ocurrió de una vez por todas, y fue Cristo la cabeza quien lo efectuó directamente. En su mensaje, Pedro revela que Cristo es el Señor de todos, de los judíos y de los gentiles, y los que creen en Él reciben el Espíritu Santo, o sea, reciben a Cristo como el Espíritu en el aspecto esencial de vida y en el aspecto económico de poder y autoridad. Así que esto es muy normal y debe ser una experiencia normal para todos los creyentes de Cristo, debido a que el bautismo del cuerpo de Cristo en el Espíritu Santo ya ha sido completado. En un solo Espíritu, tanto los judíos como los gentiles han sido bautizados en un solo cuerpo, y recibimos esta realidad al creer en Cristo.
Cualquier persona que escuche el Evangelio de Cristo al creer, recibe a Cristo como el Espíritu en el aspecto esencial de vida interiormente y en el aspecto económico de poder exteriormente. Todos podemos recibir al Señor Jesús de una manera normal y experimentar el bautismo en el Espíritu Santo. Quisiera leerles una parte de la nota número 1 de Hechos 10:47. En este libro solamente se mencionan 5 casos relacionados con el hecho de que los creyentes recibieran el Espíritu Santo en el aspecto económico, es decir, con el hecho de que el Espíritu Santo cayera sobre ellos. 2 de ellos tienen como fin la realización del bautismo en el Espíritu Santo. Estos casos ocurrieron el día de Pentecostés y en la casa de Cornelio. Los otros 3, en el caso de los creyentes samaritanos, el de Saulo de Tarso y el de los 12 creyentes en Éfeso, son considerados extraordinarios, dado que fue necesario que algunos miembros del cuerpo de Cristo, mediante la imposición de manos, los identificaran con el cuerpo. Bueno, esto indica que no debemos esperar por una experiencia extraordinaria, debido a que el Espíritu ya ha sido derramado sobre todos, tanto judíos como gentiles. Lo único que tenemos que hacer es invocar el precioso nombre de Cristo, recibirlo y ser bautizado para disfrutar todo lo que Él es como el Espíritu todo inclusivo. Espero que todos veamos que no es necesario hacer nada extraordinario para recibir el derramamiento del Espíritu. El Espíritu ya ha sido derramado sobre el cuerpo. Por eso, ya que somos miembros del cuerpo al creer en Cristo, podemos participar de dicho bautismo, el cual la cabeza del cuerpo ya efectuó una vez y para siempre. Esto es maravilloso. Jorge, muchas gracias por habernos acompañado y ayudarnos a ver esta verdad tan real que se encuentra en el libro de los Hechos. Muchas gracias por invitarme de nuevo a este programa. El carácter del obrero del Señor. En este título, Watchman Nee enfatiza que nuestra utilidad al Señor está determinada por la constitución de nuestro carácter. Los elementos naturales indeseables de este deben ser quebrantados mediante la rica misericordia y gracia de nuestro Señor, y las cualidades del Señor mismo deben ser reforzadas y cultivadas. Uno no llega a ser útil de la noche a la mañana. Debemos cultivar nuestro carácter si deseamos ser siervos eficaces del Señor. El siervo del Señor debe saber escuchar, amar al prójimo, estar dispuesto a sufrir, llevar las riendas de su propio cuerpo y ser diligente, moderado y estable. Watchman Nee también aborda otros temas útiles como por ejemplo ser demasiado volubles o estar apegados al dinero. El carácter del obrero del Señor, por Watchman Nee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. Al comienzo de su servicio al Señor, conoció a Watchman Nee, quien ya era reconocido predicador, maestro y escritor, y con él sirvió en la casa publicadora llamada Librería Evangélica de Shanghai. En 1949, Witness Lee fue enviado por el hermano Nee y sus colaboradores a que saliese del país a Taiwán para asegurarse que lo que el Señor les había dado no se perdiera. Y allí comenzó la obra de predicación y publicación, por lo que también experimentó la abundante bendición del Señor. En 1962,
el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente y fue y se estableció en California. Durante sus 35 años de servicio en los Estados Unidos, ministró en reuniones semanales, conferencias, entrenamientos, dio miles de mensajes y publicó más de 400 libros, los cuales se han traducido a más de 14 idiomas. Su última conferencia, antes de fallecer, fue en febrero de 1997 a la edad de 91 años. En 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim que oficialmente representa el ministerio de Watchman Nee como el de sí mismo. También fue el editor principal de una nueva traducción de la Biblia en chino llamada La Versión Recobro, la que también está en español y otras lenguas. Él nos ha dejado una presentación prolífica de la verdad en la Biblia, y su obra principal, el Estudio Vida de la Biblia, tiene más de 25,000 páginas de comentarios de todos los libros de la Biblia, desde el punto de vista del disfrute de Dios que los creyentes deben tener y de la experiencia de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. El estudio vida de la Biblia se centra en la experiencia de Cristo como vida, en el aspecto práctico de la unidad de los creyentes. A través de los mensajes del estudio vida, Witness Lee recalcó la importancia de que nosotros crezcamos en vida y ejerzamos nuestra función como cristianos a fin de que el cuerpo de Cristo pueda edificarse a sí mismo en amor. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.